La cultura huasteca se desarrolló en los actuales estados de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas, Querétaro y Puebla. Entre los principales dioses de la cultura huasteca se encuentran Tonatiuh, dios del sol; Tlazotleotl, diosa de la agricultura; Xilonen, diosa de la lluvia; y Teotihuacán, madre de los dioses. Organización social de la cultura huasteca. Por ser un gobierno teocrático, los puestos más altos los ocupaban los sacerdotes, le seguían en importancia los nobles y los guerreros, después iban los comerciantes y artesanos y por último los agricultores. El territorio maya se extiende por parte del sureste de la República, que son los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y porciones de Chiapas y Tabasco. En Belice, el centro y norte de Guatemala y la frontera noroccidental de Honduras. Entre los principales dioses mayas se encuentran Chac, dios de la lluvia; Chac-Boley, dios jaguar del inframundo; Itzamna, dios del cielo; e Ixchel, dios de la luna. Mayas. El mundo maya se fragmentó en 16 señoríos independientes. Cada uno tenía la siguiente estructura política. El Jalach-Uinik era el máximo gobernante de una ciudad-estado. Era un cargo hereditario que se transmitía al hijo mayor. Su principal símbolo de poder era el centro de maniquí, un bastón ceremonial que tenía la figura de Kauai, el dios de la vida. La organización social de los mayas era extremadamente jerarquizada. La sociedad maya contaba en cada ciudad-estado con una máxima autoridad de carácter hereditario llamado Alachwinik o hombre de verdad, que era asistido por un consejo de notables compuesto por los principales jefes y sacerdotes. La cultura mexica ocupó la mayor parte del centro y sur de la actual República Mexicana. Se extendía desde el poniente del Valle de Toluca, abarcando casi todos los estados de Veracruz y Puebla. En el centro, Hidalgo, México y Morelos y en Michoacán. En el sur, gran parte de los estados de Guerrero y Oaxaca, así como la costa de Chiapas hasta la frontera con Guatemala. Entre los principales dioses mexicas se encuentra Huitzilopochtli, patrono de la guerra, el fuego y el sol; Quetzalcóatl, dios creador y patrono del gobierno, los sacerdotes y los mercaderes; y Tezcatlipoca, omnipotente dios de los gobernantes, hechiceros y guerreros. Mexicas. El estado mexica tenía un gobierno militarista, es decir, una élite dominaba las riquezas del estado con el apoyo del ejército. Los cargos y funciones que desempeñaba cada individuo en la pirámide política eran los siguientes. Tlatoani. En este personaje se concentraron la vida religiosa, política y el mando sobre los ejércitos. El Tlatocán. Eran los encargados de dar consejo en temas delicados al gobernante. Está enterrado por miembros de la nobleza que desempeñaban además de funciones judiciales y administrativas. La cultura mixteca se asentó al poniente de la religión oaxaqueña, Guerrero y Puebla. En lo referente a los dioses mixtecos, se les veneraba a través de ídolos que eran antropomorfos. Dichos ídolos cambiaban de una población a otra, por lo que su diversidad de nombres y formas es inmensa. Sin embargo, se han podido ubicar varios de estos dioses, los cuales son Sagui, dios del agua y de la lluvia; Huitayuta, deidad de la multiplicación del género humano; y Cuaf, dios de los cazadores. Mixtecas. La Mixteca estaba básicamente dividida en un gran número de señoríos formados cada uno por un pueblo y su comarca. Cultura. Entre las piezas encontradas aparecen restos de cerámica relacionados por sus rasgos según las especialistas con el preclásico temprano y algunos con mayor antigüedad. Además, sellos, pesas para red hechas de barro, conchas marinas y figurillas en donde se pueden observar distintos tipos de tacado en las representaciones femeninas. Los tarascos ocuparon la mayor parte del estado de Michoacán, pero también ocuparon algunos de los valles inferiores de los estados de Guanajuato y Jalisco. Los purépechas eran politeístas, pero su dios principal era Curicaveri. Sin embargo, también era la deidad principal de recolectores, cazadores y de la guerra. También destacan Cuerauaperi, Xaratanga, Pehuamé
y Nanacuitzi. Organización social de los purépechas. En su organización social, las tierras estaban divididas en propiedad pública que pertenecía a los dioses y por lo tanto era controlada por el Kanzonsi, jefe supremo. El resto del suelo eran tierras comunales. En cuanto a la muerte, creían que los muertos iban a reunirse con los dioses, sus jefes y antepasados para vivir eternamente. Al ocupar el Kanzonsi, la cumbre de la pirámide social, como representante divino recibía cuidados especiales en su viaje al otro mundo y su entierro se celebraba con la máxima solemnidad y se le ataviaba con collares, brazaletes y plumas. Los toltecas dominaron gran parte de la península de Yucatán, acabando en la zona sureste. Se piensa que los toltecas y los mayas tuvieron algunos conflictos de lo largo del tiempo. Los dioses más importantes dentro de la cultura tolteca son Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Tlaloc, Matlalcueye, Zipacli, entre otros. Organización social de los toltecas. La sociedad tolteca se dividió en dos clases: el grupo privilegiado, integrado por jerarcas, militares, funcionarios, el supremo gobernante y los sacerdotes, quienes estuvieron al servicio de la casta militar y se encargaban de atender el culto, los calendarios y la cuenta del tiempo. Organización social de los toltecas. La sociedad tolteca se dividió en dos clases: el grupo privilegiado, integrado por jerarcas, militares, funcionarios, el supremo gobernante y los sacerdotes, quienes estuvieron al servicio de la casta militar y se encargaban de atender el culto, los calendarios y la cuenta del tiempo. La cultura huasteca es una cultura que se desarrolló en una vasta región de México conocida como la Huasteca, compartida por los actuales estados de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas, Querétaro y Puebla. El territorio maya se extiende sobre un área de más de 350.000 kilómetros que comprende buena parte del sureste mexicano, los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y porciones de Chiapas y Tabasco, Belice, el centro norte de Guatemala y la frontera noroccidental de Honduras. Los mixtecos se asentaron al poniente de la región oaxaqueña, Guerrero y Puebla. Los actuales habitantes de Mixtecapán, país de los mixtecos, o Mixtlán, lugar de nubes, según los nahuas, se autonombraban Ñu Sabi, que significa en castellano pueblo de la lluvia. Los purépechas son un pueblo indígena que habitaba primordialmente en el estado de Michoacán. Los mexicas establecieron México Tenochtitlán en el centro del Valle de México, expandiendo su control hacia ciudades-estado ubicadas en los actuales estados de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, la costa de Chiapas, estado de Hidalgo y parte de Guatemala. Durante el periodo posclásico, los toltecas dominaron gran parte de la península de Yucatán, acabando en la zona sureste. Se piensa que los toltecas y los mayas tuvieron algunos conflictos a lo largo del tiempo.